Dice así la palabra del Señor, Salmo número 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Para los que sus familias, probablemente ya estando aquí en este día, es muy probable que usted sea la segunda o la tercera generación, a lo mejor aquí perteneciente a esta congregación. Entonces, a los que ya han formado parte de la primera o segunda generación de su familia, que está aquí, yo le voy a pedir que cuando yo termine de leer ese verso número 1 que dice de generación en generación, usted diga un amén, un gloria a Dios fuerte, dile unas palmas al Señor, porque usted es una de las generaciones de su familia que ya están aquí dentro de la casa de Dios. ¿Estamos? Leo ese verso número 1 nuevamente. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Puede darle esas palmas fuertes al Rey? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús, porque este pasaje continúa teniendo una aplicación de bendición todavía en las familias. Le agradezco al Señor porque mi abuelo materno, ya lo he compartido en otro momento con ustedes, llegó a la iglesia, al camino del Señor, a través de un milagro de sanidad en su vida. Y entonces él fue el primero que llegó a la iglesia apostólica de la familia Reta. Él fue el primero. Y después, pues vino esa segunda generación que fue mi padre, que él llegó y fue bautizado a los 13 años de edad. De 13 años llegó hasta los 99 años, 9 meses de vida. Pero él a los 13 años le bautizaron. Es esa segunda generación. Y en el caso personal, me toca nacer en el año del 61, pero entrarle al bautismo ya para casi el año 80. Y gracias a Dios, la tercera generación. Por eso les decía yo ahorita, algunos de ustedes puede ser ya la tercera generación, porque rápido se convirtieron, ¿verdad? La familia, llegó alguien adulto y luego los papás, ¿verdad? Y luego ahora ya los hijos, y puede haber una tercera generación sin que tenga que ser una edad como la que tiene su servidor, ¿no? Más de 50 años. ¿Por qué? Porque Dios puede traer a alguien en un momento más rápido, más corto. Y qué bendición cuando Dios cumple esto. Y en mi caso, presente en esta hora, soy la tercera generación en la iglesia apostólica, no en este templo, pero en la iglesia apostólica. Y si hubiera estado este muchacho Irán, este hermano Irán, pues él sería la cuarta generación. Y el nombre del Señor pues sigue siendo alabado y glorificado. Pero David, el salmista David reconoció algo. Sabía que la familia era algo importante delante de Dios, que Dios establece las familias. Y usted se debe de acordar que existió una frase en el pueblo de Israel, refiriéndose al Dios al que adoraban, al que servían, para el que vivían. Ellos decían más que un nombre, porque el nombre del Señor, de ese Dios todopoderoso, el un nombre, aparece, usted se va a dar cuenta en la Biblia, hasta el capítulo número 1 de Mateo, del Evangelio del Señor Jesucristo, escrito por Mateo, a partir del verso 24 en adelante. Es cuando el ángel, ¿verdad?, le dice a José: y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. Muy bien, pero hasta ahí fue cuando apareció el nombre. Jehová dice que ese significa el verbo ser en hebreo, y ese es como se le conocía. Pero entonces el pueblo de Israel, ¿cómo le hacían las familias? ¿Sabe cómo decía para hablar de la autenticidad de Dios? Decían: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era para decir, es el de las familias. Es el que dice aquí este Salmo número 90.
Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Hasta dónde alcanza la bendición de Dios en la generación del hombre? Y entonces describe el salmista, ¿sí? Dice ya en el verso 2: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Tú eres Dios. Lo reconocemos al Señor y le repito, en el aspecto, en el término personal, estoy hablando de la tercera generación en la iglesia apostólica de la familia Reta. Pero el salmista no se está limitando al Dios que conoció mi abuelo paterno y después llegó el abuelo materno. Él llegó ya a una edad adulta. Mi abuela materna, ella ya había conocido la palabra del Señor. Mi mamá también ya se había convertido al Señor en una edad joven, antes del matrimonio. Pero mi abuelo materno le encantaba, se la llevaba, se mantenía o ahí se la pasaba. Quién sabe cómo usar la palabra más acertada. Pero mi abuelo materno llegó al camino del Señor cuando se estaba muriendo, cuando se le empezó a deshacer el hígado y empezó a expulsar hasta pedazos de hígado. Un hombre renegado porque la familia, ¿verdad?, cantaban, oraban a Dios. Era un pleito, ¿verdad?, con él. Ya ve cómo se ponen la mayoría. Muy pocos se ponen alegres, ¿verdad?, y muy pocos se ponen de buen humor. Todos, hasta con el perro quieren pelearse, ¿verdad? Reniegan hasta porque el árbol se mueve con el aire y les quita la sombra, ¿verdad?, donde están ahí recostados, hasta con eso reniegan. Y mi abuelo materno llegó al camino del Señor a través de una sanidad también de milagro, ¿verdad?, que Dios le restauró, le reconstruyó el hígado y se acabó el problema por el alcohol, por la bebida. Pero él ya llegó adulto. Pero mi abuela materna y mi madre, ellos llegaron al camino de mi madre, pues una joven, les repito, y mi abuela, pues ya un poco más entrada en años, pero no murió tan adulta. Pero así fue como la palabra del Señor fue llegando a la familia. Pero dice el escritor de una manera hermosa, hablando de cómo es que en el Señor podemos confiar nuestra vida de bendición. Dice: de generación en generación. Tu brazo hasta dónde alcanza, dice el salmista. Yo lo veo, decía el salmista, yo veo que la bendición de Dios en nuestras vidas viene de una manera muy hermosa antes que naciesen los montes y que formase la tierra, porque ese Dios al que adoramos ya era Dios desde antes. Dios no ha existido porque el abuelo paterno en la familia Reta conoció al Señor. No, ese Dios que usted y yo adoramos es un Dios que es de generación en generación. Antes de que se formasen los montes, el Señor ya estaba proveyendo bendición. Y me gusta la expresión del apóstol Pablo ahora en el Nuevo Testamento, cuando habla a una de las iglesias y le dice: es que ese Dios que nosotros tenemos ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, ya sabía quiénes éramos. A usted y a mí se puede sorprender a alguien por conocernos en el camino del Señor en este tiempo y ver cómo la mano de Dios ha obrado en nuestra vida, y se puede sorprender. Y algunos todavía nos ven, y cuando nos hemos retirado, ¿verdad?, de los lugares de origen por años, a veces volvemos y cuando nos ven y con el testimonio cristiano, a veces alguien dice: yo no te la creo. Porque a mí me lo han dicho y yo creo que algunos de ustedes se lo han repetido también. Yo no te creo. A mí se me hace que como allá donde anda nadie te conoce, allá te das vuelo, ¿verdad? Y vienes aquí con corbata y con traje y con Biblia en la mano. Nos quieres apantallar, ¿verdad? Porque alguien duda de ese poder maravilloso de Dios. Alguien piensa que Dios se puede tardar en hacer los cambios. Pero hay familias que hemos tenido la experiencia en ese camino precioso del Señor Jesucristo. Tenemos una experiencia hermosa y decimos: podemos nuevamente exclamar con toda autoridad
que el Señor verdaderamente es nuestro refugio, es nuestra bendición de generación en generación. No sé por qué me vino a mí a la mente, si me puedo equivocar, pues me perdona, ¿no? Pero la esposa de mi hermano Manuel Reyes, yo digo que los conocí allá en la tercera iglesia de Chihuahua, ¿verdad? Y no sé por qué, fíjese, tengo ya aquí 1 año y medio ya en el trabajo pastoral y hasta ayer no sé qué me acordé que estaba el hermano Samuel y dije, sí, yo me acuerdo que esta hermana yo la conocí ahí cuando el hermano Samuel era pastor en la tercera iglesia, conocí pues a la hermana de joven, ¿verdad? Usted es la mayor de sus papás, ¿verdad? Sí. Y ahí fue que yo los conocí, porque al hermano Samuel por ahí, no sé qué le estaban reparando, algo así de carrocería o de pintura, algún mueble, ¿verdad? Que tenía el hermano y me llevó hasta la casa de ellos por allá, una colonia en la ciudad. Y no sé por qué hasta ayer y a mí se me que este hermano, pues yo ya la conocía entonces. Hasta, fíjese, 1 año y medio ando reaccionando, ¿verdad? Sin embargo, me acordé y dije, no, pues es que los papás de la hermana yo los conocí y la hermana estaba joven. Sí, debe ser. Me puedo equivocar, dije, pero digo, yo estoy seguro que debe ser nuestra hermana. Bueno, y ahorita mire, ya estoy aclarando el punto, ¿verdad? Y la hermana nunca me había dicho que nos habían conocido en las familias que habíamos estado de visita con el hermano Samuel, ¿verdad? Porque no sé por qué razón, pero a la casa de los papás de la hermana yo creo que volvimos unas 3 o 4 veces. Yo no entiendo por qué. Eran muy queridos, yo creo, el hermano Samuel, y me decía, vente, vamos a visitar a estos hermanos, ¿verdad? Y estaba yo de visita con él y me llevaba a visitar, ¿verdad? De pasada, ¿verdad? Y ahí me acuerdo que los conocí. Entonces, ya ahí con nuestra hermana, ¿verdad? Pues los papás ya estaban en el camino del Señor, y luego ya llegó la hermana, y ahora están las hijas del hermano Manuel Reyes, ¿verdad? Y de nuestra hermana, y les decía ahorita, puede ser la tercera generación. Les decía, no necesitan ser tantos años como en el caso personal, porque para ellos, mire, en un tiempo más corto ya está la tercera generación aquí en la iglesia. Pero lo importante, aparte de que dice el salmista, desde el siglo y desde el siglo tú eres Dios, es la bendición del Señor quien trae a los suyos todo ese cúmulo de bendiciones. Y entonces el salmista decía de una manera muy especial que Dios tiene un mensaje en medio de las generaciones. Y dice entonces el escritor, dice el verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Y qué dice? Y dices, refiriéndose el salmista a Dios, y dices que ¿a qué invita a las generaciones Dios? Dice, convertíos hijos de los hombres, porque es ese refugio de generación en generación. Y entonces la voz de Dios es decirle todavía en las familias, ¿verdad? Convertíos hijos de los hombres. Consideramos bíblicamente a Adán y a Eva, ¿verdad? Los hijos directos de Dios. Y luego ya viene la multiplicación, porque a ellos Dios se dio el tiempo, ¿verdad? De con sus manos formarlos. Pero luego ahí no terminó la bendición, ¿verdad? Porque vienen 2 hijos, ¿sí? Abel y Caín. Y vienen las generaciones, y mientras que uno es vencido por lo malo, ¿verdad? El otro tiene un corazón sincero hacia Dios. Y ahí se va repitiendo la bendición en la generación. Y luego después de Abel viene la bendición, ¿verdad? Porque se van multiplicando hasta que llega el tiempo de Abraham. Muy bien. Y luego ya viene una bendición. Entonces dice la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque las generaciones se fueron multiplicando. Pero Dios tiene un mensaje en las generaciones, a tal grado que los padres de familia tenemos un peso de bendición para nuestros hijos de parte de Dios, porque dice, convertíos hijos de los hombres. Yo sé que aquí hay familias que todavía en sus integrantes hay alguien que no ha aceptado a Cristo.
Y aunque hablamos ahorita, ¿verdad?, que cuáles son las familias que tienen más tiempo, yo le aseguro que en esas familias, aunque tengan más tiempo, todavía hay miembros de las familias que no han aceptado al Señor, que no se han convertido al Señor Jesucristo. Y los hermanos pueden decir, a lo mejor como mi padre, oiga, 99 años, 9 meses, y todavía tengo unos hermanos en la carne que no se han entregado a Cristo. No depende de los años, depende de esa voz y de ese oído que Dios tiene para los hijos de los hombres, que siguen invitándolos a la conversión. Y le mencionaba yo, hermanos, Dios nos tiene como familia para que usted y yo prediquemos esa gracia poderosa del Señor Jesucristo. Prediquemos el amor, prediquemos el perdón. Pero no solamente como lo dice la Biblia, sino como también como padres a veces nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos cuando nos hemos equivocado. Ya hace tiempo había leído yo una anécdota de los errores que a veces cometemos los padres con nuestros hijos. Y mencionan que citaron a los papás a la escuela, ¿verdad?, porque les iban a entregar unas boletas de calificaciones y les dijeron así: se hace la invitación a los padres de familia, ¿verdad?, de los alumnos, para que vengan a recibir la boleta de calificaciones de sus hijos. Y el papá no fue y le dijo a la mamá: pues vete tú. No, pues yo tampoco puedo. Bueno, pues el muchachito se lo dieron solo, ¿verdad?, y le dieron la boleta de las calificaciones. Pero resulta que los maestros iban a calificar a través que los hijos calificaran a los padres. Entonces les empezaron a poner ahí, ¿verdad?, responsabilidades de los padres con los hijos, tiempo de los padres con los hijos, ¿verdad?, el tiempo que se dan para platicar, para dialogar, y fueron poniendo pues que un 5 y que un 6, ¿verdad?, y puros 6 el niño le empezó a poner por no reprobar al papá. Pero llega el papá en la tarde, ¿verdad?, y le dice: a ver, dame la boleta que te dieron, ¿verdad? Y el papá, como a veces muchos de nosotros, ¿verdad?, los humanos, ¿verdad?, los papás humanos, porque aquí hay unos espirituales que yo mis respetos. Y sin leer a veces toda la frase, la oración que está antes de la calificación, se fue el papá: un 5, un 6, un 4. Esto fue lo que no te da vergüenza traer esto, ven para acá y se te va a quitar esto. Y le habló el niño y dijo: espéreme, papá. No, que espéreme ni que nada. Y se quitó el cintote ungido con aceite aquí en el altar y en el nombre de Jesucristo. Yo le iba hablando de padres cristianos, hay unos que hay espirituales, ¿verdad?, que no cometen eso, pero algunos se las dimos, ¿verdad? Usted ve al Irán así grande, gordito, como está viejo, pero sí le tocaron sus cintarazos en el nombre del Señor, ¿verdad? Espero que no se le va a meter el diablo un día y se va a querer desquitar, porque quién sabe cómo me ande yendo, ¿verdad? Con los puros diezmos que me dé, lo que les di, con esos tengo para no levantarme, yo creo, en una semana venir al culto. Y el papá dejó llorando al niño allí. Y la mamá se quedó oyendo. Dijo: ¿por qué le pegó esto? Dijo: ¿por qué le pegaste? Pues que no viste las calificaciones. Dijo: sí, dijo la mamá, sí las vi. Dijo: ¿y por qué pues me dices que por qué le pegué? No, dijo, lee bien la boleta que mandaron, pero léela. Y la va agarrando el papá. Boleta de calificación, ¿verdad?, de hijos a los padres. Y empieza a ver, ¿verdad?, comprensión 5. No, hombre, el papá dijo: pues ya reprobé aquí, me puso, ante mi equipo me puso un 5, a ellos merezco un 0, porque no lo comprendí. Empezó a ver las calificaciones y eran las calificaciones que el niño le estaba poniendo al papá por el tiempo que le estaba dando. Y tuvo que volver el padre llorando, ¿eh? Y tuvo que decir: ¿sabes qué, mi hijo? Pues perdóname, me equivoqué. Y ahora, ¿cómo le quitaba los cintarazos? ¿Cómo le quitaba los jalones del copete de aquí así? Levántate aquí, ¿eh? Que hay unos que están muy fuertes, ¿eh?, que sí los pueden levantar así como si nada de la cama y agarrarlos hasta en el aire. Cuando no hay mamá que los defienda, porque de repente sale la mamá: ¿qué traes? Pues, ¿qué te pasa?
¿A quién le vas a pegar? Y con el cinto en la mano, no, sí, nomás le estaba diciendo así, le salió un cinto para él de aquí. Qué tremendo. Y nos puede fallar, pero a veces tenemos que pedir perdón los padres a los hijos. Discúlpame, perdóname, no, me dejé ir por la ira, no medité bien lo que estaba pasando, me dejé llevar por el coraje. ¿Y cuántas veces a nuestros hijos a veces les hemos dado enojados nosotros, ¿verdad? No puedo con la hermana Minerva, ¿verdad? Pero entonces venga para acá, miran, el Señor lo va a bendecir ahorita. Aquí la Olla Express. Y a veces los hijos las han llevado, ¿eh? Qué tremendo si Dios hubiera actuado con usted y conmigo de una manera también irracional, sin meditar lo que en realidad usted y yo estábamos pasando, ¿qué hubiera sido de nuestra vida? Pero Dios tiene una experiencia paternal enorme. Agrado, ¿verdad? Que dice el salmista, podemos descubrir la bendición de Dios en nuestra vida como ese Padre celestial, ¿verdad? Podemos descubrirlo en nuestra vida de generación en generación. Los que tenemos el privilegio que las generaciones que nos antecedieron llegaran al camino del Señor, glorificamos el nombre de Jesucristo por darnos el privilegio de nacer en un hogar cristiano, en un hogar lleno del Espíritu de Dios, en un hogar lleno de la palabra de Dios, en un hogar lleno de la bendición, del amor y del perdón de Dios. Le alabamos y bendecimos a Cristo. Pero estamos conscientes que no todas las familias han tenido ese privilegio. Alguien ha tenido que llegar al camino del Señor cuando las cosas han estado muy mal en la familia, han estado mal en el matrimonio, han estado mal la relación padres con hijos, y los hijos con los papás han estado malísimo. Y a veces es así como hemos llegado al camino de Dios. Usted, si Dios le llamó en esas condiciones, pues alábelo, porque Dios quiere cambiar su hogar. Dios quiere que en usted la bendición comience. Si usted es la primera generación en la iglesia, en esta congregación, el Señor quiere bendecir tu familia de generación en generación, y tu apellido va a ir llevando bendición tras bendición, porque el Señor ha prometido estas palabras de Dios, esta bendición para siempre. Y cuando dice que los hijos se deben de convertir, ¿por qué es? ¿Es porque Dios quiere pasar sobre nuestra voluntad, porque quiere hacer con nosotros lo que Él quiere? No, hermano, es porque Dios quiere bendecir tu familia. Cuando usted como padre de familia trae a sus pequeños para presentarlos, estamos declarando una bendición más en una nueva generación. Cuando presentamos a los pequeños aquí, le decimos: Señor, que crezca en sabiduría y en gracia delante de ti, delante de los hombres. Es porque queremos que esa bendición de generación en generación se cumpla conforme a la palabra de Dios. Dios nos ha dado ese privilegio a algunas familias de que ya una generación más estemos integrados aquí en su casa. Pero el Señor está abriendo oportunidades para otras familias, para bendecirlos. Me gusta esto que menciona esta palabra del Señor. Dice el verso 7: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Una generación más delante de Dios se puede decir que es imperceptible, porque dice el escritor sagrado en el verso 4 aquí en el Salmo 90: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. 1000 años es como un día delante del Señor. Pero en esos 1000 años, una generación humana se considera que cada 40 años es otra generación. Estamos hablando 1000 años, hermanos, son bastantes generaciones las que van a estar allí. En 10 generaciones estaríamos hablando de 400 años, en 20 generaciones 800, pero hablamos de 1000. Entonces estamos hablando de unas 20 y tantas generaciones, 24, 25 generaciones. Y delante del Señor es como el día de ayer.
Y los que hemos conocido al Señor, hermano, a mí se me hace mis recuerdos hermosos en la familia cristiana, hermano, porque ya cuando me toca nacer a mí, me toca nacer como un hijo de pastor en una de las habitaciones de la tercera iglesia de Juárez en aquel entonces, ¿verdad? Yo creo que ahora ya no hay nada de eso que era la casa pastoral. Pero lo importante no era dónde nací, el lugar, sino de dónde venía, de dónde procede mi bendición. Y mi bendición procede de esta promesa de Dios de generación en generación. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos nuestros hijos en el camino del Señor? Levante su mano derecha. Los que tenemos nuestros hijos en el camino del Señor. No es la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias, hermano. No es la Biblia, ¿verdad? Pero a gritos y a sombrerazos, algunos. Yo sé que hay unos hogares muy bendecidos, ¿verdad? Muy santos, que no ha pasado nada. Pero en otros estamos como dice la Escritura, ¿verdad? Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. No es la Biblia, pero dice ahí la expresión, dice ese versículo, ¿verdad? Nos ha llovido sobre mojado. Pero la bendición de Dios no se ha cortado. Y dice el escritor, el apóstol Pablo, dice que donde abunda el pecado, ¿qué ha hecho Dios? Ha hecho sobreabundar su gracia. Y es lo que dice el salmista: eres tú quien dices, convertíos hijos de los hombres, que sea una generación bendecida. Hay alguien que en esta vida se queja porque le ha ido de mal en peor. Y a veces alguien dice: oiga, hermano, pues qué maldición tendremos, que nos habrán hecho algún trabajo de brujería o qué. Pues mire, mi abuelo esto y mi papá esto y ahora nosotros esto. Es porque alguien ha estado alejado de las promesas de Dios. No es porque quizás la brujería o la hechicería esté dañando su familia. El daño viene a través de abandonarnos de las promesas de Dios, el no creerlas, el no recibirlas, el no quererlas hacer nuestras. Hermanos, nos va a ir llevando en dificultad tras dificultad, porque va a faltar la bendición de Dios. La Escritura declara: y te voy a bendecir a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hasta allá va a alcanzar la bendición, pero te voy a bendecir a ti. Pero si la bendición, ninguna generación se decide por ponerla dentro de la familia, no se va a poder cumplir este texto. De generación en generación no se va a poder cumplir. Qué lamentable que se conocen familias que han tenido generación tras generación, ¿verdad? Y ninguno de ellos platican que alguien esté en el camino de Dios o que haya conocido de la palabra de Dios. Pero sí hemos escuchado, ¿verdad? Que alguien dice: no, es que yo no puedo abandonar esta fe porque esta fue la fe de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Y se agarran como ametralladora, y se van hasta dónde. Y qué tremendo, qué lamentable, ¿verdad? Que alguien tenga que reconocer que desde allá, en lugar de ser bendecidos desde allá, vienen acarreando maldición. Pero dice Dios todavía: convertíos hijos de los hombres. Nosotros como familia tenemos que pedirle a Dios su bendición. Tenemos que entender esas promesas de nuestro Dios. Y dice entonces el salmista: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? ¿Quién la conoce? Y entonces dice el verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. ¿Quién? Mi generación, la generación de mis hijos, la generación de los hijos de mis hijos. Y entonces dice:
que la obra de nuestras manos confirme sobre nosotros. ¿Qué confirme? Que tú eres nuestro refugio de generación en generación. Eso es lo que debe de confirmar tu obra, que tú eres nuestro refugio de generación en generación. ¿En qué número de generación va la familia a la que perteneces, mi hermano o hermana? ¿Cuál es? ¿La primera? ¿Es la segunda generación? ¿Es la tercera generación? Tenemos que alegrarnos en el Señor. Y si hubo generaciones de nuestras familias que estuvieron bajo la maldición de la idolatría, una fe equivocada, darle gracias al Señor porque ahora estamos en su camino, porque Él nos ha dado esa sabiduría, ¿verdad?, para traer al corazón esa sabiduría que nos haga crecer en el Señor. Como pastor, en esta hora, en mi corazón deseo que no hubiera una generación aquí en la iglesia que a sus hijos le dijera: ¿sabes qué, mi hijo? No te metas aquí. No te metas. Yo ya estoy aquí, ya me tocó aquí, pero tú no te metas, no te vas a meter aquí. Yo creo que no hay una generación aquí en la iglesia que le esté diciendo a los hijos que les conviene mejor no meterse. Yo quiero creer que aquí hay familias que han descubierto que el Señor es nuestro refugio de generación en generación. Aleluya. No le falló a los padres de nuestros padres. No le falló a nuestros padres. ¿Irá a fallarnos ahora Dios? Si a nuestros padres no les falló, a nuestros abuelos no les falló, a los que ya tenemos este camino, ¿nos fallará a nosotros en el presente? Indudablemente que no. Esto no lo podemos dudar. Estamos seguros de que el Señor va a seguir siendo nuestro refugio de generación en generación. Nuestros hijos dependen de esa bendición de Dios y de las decisiones de nosotros. Dependen. No es el 100% porque ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Pero entonces dice en Proverbios: instruye al niño en su, alguien dice, unas versiones usan camino, otras usan la carrera, pero la de nosotros dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de ella. ¿Cuántos le creen a esa promesa de Dios? ¿Cuántos le creen a esa promesa de Dios? Tenemos dos nietas, viene otra en camino, ¿eh? Por ahí en unas semanas más habrá de llegar. Y yo sigo manteniendo en mi corazón esa bendición y esa fe en el Señor. Yo quiero que el Señor siga siendo nuestra familia, ¿sí?, nuestro refugio, y que sea una nueva generación. Ahora es la primera generación fue Reta González, la segunda generación fue Reta García, la tercera generación es Reta Escandón y la cuarta generación que viene es Reta Niño. Pero yo quiero que esa promesa se siga repitiendo. Yo le voy a pedir a ustedes que se pongan en pie en esta hora en el nombre de Jesús. Pónganse en pie. Y le voy a invitar, los que sean integrantes de su familia, véngase con ellos aquí al altar, los que estén aquí, los que son integrantes de su familia. Si es primera generación, véngase con esa primera generación. Tiene una segunda generación, véngase con esa segunda generación aquí al altar, en el nombre de Jesús. Y quiero aquí así
orar por estas familias. Decirle al Señor que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a estas familias. Y decíamos, hay familia Licón, hay familias Paz, hay familias Subía, hay familias Flores, porque hay varias generaciones de los Flores. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Sí, júntense allí. Aleluya. Vamos a hacer esa oración en el nombre de Jesús para decirle a Cristo que Él bendiga nuestra familia y decirle: Señor, bendice nuestra familia, que siga tu bendición de generación en generación, como lo dice tu palabra gloriosa. Gloria a Dios. Pásense, vénganse. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Mi suegro, yo ya lo conocí adulto, a mi suegro. Y a mi tabla de valoración, yo siempre he dicho que mi suegro no es bien parecido. En lugar de bien parecido es más no bien parecido. Pero yo les digo, aunque este hombre no tiene una apariencia física bonita como para que yo le tuviera en mi corazón un lugar especial, una oración, vieran cómo le estoy agradecido a ese viejo feo. Ya se me salió. Mira cómo le tengo agradecimiento a ese viejo feo. Digo, si no hubiera sido por este viejo feo, mi esposa no estuviera aquí, no tuviera yo los hijos que Dios me ha concedido. Me tocó bautizarlo y yo tenía esperanza y que a lo mejor bautizándolo, cuando salga la pila sale mejor, pero físicamente salió igual. Y así yo le digo a él con todo respeto: suegro, ¿cómo está feo usted? Pero ¿cómo lo quiero? Le digo, ¿cómo lo quiero? Se ríe mi suegro. Digo, con respeto a él, le digo, porque así mal parecido como está, le dije, mire, me dio la bendición de mi vida. Y le encaminó por el camino de Dios, aun cuando él no estaba convertido. Llevaron a mi esposa por el camino de Dios, le digo. Tiene diabetes y le digo, tenga, aquí le va su cocota, Dios lo bendiga más. Vamos a acelerarle el paso. Pero se las toma y no le pasa nada, hermano. Pero le digo, de veras, suegro, usted ¿verdad? Pero le estoy muy agradecido. Digo, gracias a Dios, mire, y por esta mujer que usted me dio, ahora están mis hijos aquí. Está bendecido usted, está bendecida mi esposa y están bendecidos mis hijos. Y vienen los nietos y vienen bendecidos en el nombre del Señor. Yo creo que esta tarde usted y yo podemos decirle al Señor, ¿verdad? Tú nos has sido refugio de generación en generación. Podemos decirle al Señor eso esta tarde. Hermano Ramón, pues yo no sé su suegro cómo estaría físicamente, no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Dios le pague, ¿verdad? Dígale, Dios le pague, ¿verdad? No me había ganado con ninguna otra cosa este hombre, pero nomás por eso, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios lo bendiga. Y ya nuestro hermano Ramón, ¿verdad?
Ya está la hermana Eva, la hermana Ana, la hermana Dora. ¿Me falta algo? La hermana Alma. Perdón, hermana Alma. No tengo nada contra ustedes. ¿Ya? Y yo creo que el hermano Jonathan, ¿sí? Jonathan va. También va a decir, mira mi suegro. Pero nomás ve a la esposa, ¿verdad? La ve a los ojos y hasta una soda le lleva al suegro, ¿verdad? Venga, se me celebró una chuleta aquí. Gloria a Dios. Porque hay bendición, mire, y ahora aquí, ¿verdad? De nuestro hermano Jonathan y la hermana Alma. Mire, aquí está ya Jonathan Junior, ¿verdad? Ya está aquí en la guitarra, mire, alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Qué se está acarreando? El Junior, ¿qué se está acarreando? Bendición. Y esa bendición viene para nuestro hermano Jonathan, la hermana Alma, viene para el hermano Ramón. Siéntase bendecido, mi hermano. Mire, si alguien hace ruido aquí para alabar a Dios, viene de la sangre, lo subía. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahí nos vamos a ir. Y verdad que está la bendición. Gloria a Dios. Entonces, yo les voy a invitar a hacer una oración. Los hermanos nos ministran con una alabanza, pero yo voy a orar por cada una de las familias y decirle: Señor, esta iglesia de Mioki sigue siendo bendecida generación tras generación en el nombre de Jesús. Ahí cierre sus ojos, incline su rostro y oramos. Poderoso Señor Jesucristo, así como dice tu palabra, ahora podemos ver aquí en la congregación, Señor, la bendición generación tras generación. ¿Cómo llegaron los nuestros? ¿Cómo llegaron nuestros padres? ¿Cómo llegaron nuestros abuelos? ¿Cómo llegaron nuestros hermanos? ¿Cómo fue que llegó tu palabra al hogar? Cuánto te amo. ¿Cómo fue que tu mano de bendición, aleluya, tuvo a bien que escuche a mirar todas las cosas en el matrimonio de los que nuestros? te diré? ¿Cómo fue, Señor, que tu misericordia Como quisiera nuestra familia? Aleluya. ¿Cómo fue, Señor, que ahora has tocado a los nuestros? Aleluya. La gloria a Dios de mis porque de ti depende, Señor, toda bendición. Aleluya. sé cuánto Queremos seguir adelante en tu gracia poderosa, Señor. Que tu cielo de bendición, generación tras generación, has abierto bendición, Señor, en la iglesia. Has abierto bendición en estos hogares. Has abierto bendición, Señor, en nuestra familia. En el nombre glorioso de Jesucristo. Desde los pequeños hasta los mayores, Señor. Bendito Dios, glorioso Jesucristo. Eres bendición a esta nueva generación, Señor. Gracias, corazón, y que el cielo esté abierto. Familia mía, gloria, gloria, gloria al nombre de Jesucristo. Bendito Dios y amoroso Jesús. Bendecidos estamos al ver tu mano sobre nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Aleluya. Bendito Dios y amoroso Jesús. Creemos a tu palabra. Declaramos bendición sobre los nuestros. Que tú nos sigas manteniendo ahí, Señor, en esa entrega, en esa disposición, Dios. Sabemos que eres nuestro Salvador, eres nuestro Dios, bendito Jesús. Por eso este día, Señor, aleluya,
como quisiera delante de que ti. me entendiera Queremos que tu bendición, Señor, cuando te hablo del plan divino permita, de mi Dios, mi aleluya, Señor. vernos cubiertos con tu mano de Sé gloria. cuánto sufres, pero no Gracias, Dios nuestro. Eres poderoso, Rey. dejar todo eso Tienes con tu mano de que te gracia hace daño nuestras por familias tu alcanzadas Señor. por tus promesas, alcanzadas por tu Familia mía, comenzaste con nosotros, mi Dios. y si supieras cuánto clamo por sus Cree en el Señor Jesucristo, disfrazado por tu casa. Declaramos en el nombre de Jesús. que abrieras ese corazón y Más alto que nuestro Dios. Aleluya. Gracias. familia mía, Gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno eres, mi Dios. Aleluya. familia mía, Gracias por tenernos cubiertos con tu y si supieras cuánto clamo por Eres nuestro Dios. Eres nuestra fortaleza. Eres nuestro sostén. Nuestros hijos allegados a tu promesa. ese corazón Allegados para que tú nos bendigas, para que tú nos cuides, para que tú nos sostengas, mi Dios. Bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres. Ahí lo declaramos en el nombre de Jesús. Gloria a mi Dios, aleluya. Declaramos bendiciones, así como dice tu palabra, de generación en generación. Y si nosotros hemos llegado a tu palabra, llegará la bendición a nuestros hijos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. familia, Declaramos en el nombre del Todopoderoso que esas bendiciones, te amo. si nos has traído aquí, es para bendecirnos, para hacer que nuestras familias, que nuestras generaciones podamos, bendito Dios, aleluya, ser merecedores de tu promesa y tu bendición. Guarda a mis hermanos, guarda esta familia, bendice este matrimonio, Señor. La bendición no se rompa, que sea de generación en generación, donde tú los vas a tener cubiertos con tantas Sé cuánto en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Tenemos nuestra fuerza, nuestro límite, pero nuestro Dios dejar es un Dios todo eso que te hace daño por tu Señor. Aleluya. Gracias, Familia mía, Dios, aleluya. y si supieras cuánto clamo por sus vidas, como quisiera Bendito Jesús, que abrieras ese corazón y recibiera esa bendición va a entrar en los pasos de la familia. Tú les has concedido ver, hablándolos, teniéndoles misericordia, y los vas a seguir fortaleciendo. familia, Vas a seguir haciendo que ellos crezcan en sabiduría y en y grandeza. si En el nombre de supieras Jesús, cuánto oh, bendito Dios, eres quien has alcanzado, Señor, la vida de mi hermano. Pero creo en la bendición. Habrá de alcanzar que abrieras los que me ese rodeen. corazón La bendición que ha venido y a traer la recibiera generación pequeña, Señor. Que tú le familia mía, es más, los cubras con mano de gracia. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amoroso Dios, Padre celestial, aleluya. Sabemos que lo que vivimos y disfrutamos es el resultado de la fe de los que nos antecedieron. Si nuestros padres creyeron a tu palabra, ahora nosotros vivimos en tu nombre santo y divino, Señor, aleluya. Sigue proveyendo la bendición desde lo más alto. Sigue extendiendo tu mano de gracia.
Que la expresión del salmista David nosotros podamos seguirla repitiendo en nuestras familias, diciendo que tú sigues siendo nuestro refugio de generación en generación. Esta congregación, Señor, aleluya, confiamos en tu mano de gloria. Hemos creído a tu bendición, Señor, y estamos viéndola en nosotros y en nuestros hijos. Lo estamos viendo, Señor, como tu mano se engrandece para socorrernos y librarnos, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo, tú has dado muestras a los nuestros que les amas. Nuestros padres están bendecidos ya desde ahora, pero queremos que esa bendición se complete a través del paso de obediencia. Y tú eres quien nos vas a ayudar. Tú vas a bendecir un hogar más. Tú vas a bendecir una familia más. Declaramos que tu mano de gracia, Señor, va a seguir multiplicada, constante, Señor, sobre nosotros. No cierres tu mano de bendición, Señor. Mantén esos brazos abiertos, bendiciendo, socorriendo, bendito Jesucristo. Que tú sigas trayendo, Señor, toda clase de favores en tu mano gloriosa, Señor nuestro. Gracias, bendito Dios, porque mis hermanos has puesto ese temor, ese amor, ese reconocimiento. Cuídalo, Señor, bendícelo, y estas generaciones, Se abren corazones, nada se esconde a ti. Eres amo Dios. Amén, aleluya. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro clamor sea un himno que tu honor tiene lugar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. El poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Oh, ven. Oh, ven. Oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios te pone mi amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios te pone mi amor. Sé bienvenido aquí. De todo corazón despierte al adorar. Dios te pone mi amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios te pone mi amor. Sé bienvenido aquí. Aleluya, gracias, gracias, bendito Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Si en la voluntad de Dios es que un servidor siga colaborando aquí en el trabajo pastoral, ¿verdad? Más tiempo. A mí me gustaría ser testigo, ¿verdad? Que su familia, así como dice la palabra del Señor, bendecida en el nombre del Señor en una generación más. Me gustaría ver, si Dios nos permite, dar el tiempo que Dios nos conceda, que se cumpla esa palabra de Dios. Y usted y yo vamos a gozarnos cuando veamos en otra de las familias bendición. Démosle la gloria al Señor Jesucristo, porque esa es la promesa de Él y está cumpliendo la hora en esta familia, y mañana va a ser en otra, y luego pasado mañana en otra, y le digo, y la bendición no se va a cortar en el nombre de Jesús. Creo que estas bendiciones
Por eso las Biblias las contiene, porque son de parte de Dios y son inagotables de donde vienen, ¿verdad? Son multiplicadas. Les voy a invitar a que hagamos una oración y le demos gracias al Señor Jesucristo por la bendición de estar esta tarde aquí. Y nuestra hermana Eli está pidiendo ahí a la red de damas, ¿verdad? Que un momentito ahí quiere tener un diálogo con ustedes, un poquito por ahí. Entonces, pues, terminando, ahí les dice nuestra hermana Eli dónde juntan, y no se le olvide, ahí en el comedor, los que no somos damas, ¿verdad? Ahí las esperamos en el comedor con un sabroso plato de comida bueno, bonito y barato, ¿verdad? Gloria a Dios. Hacemos la oración. Poderoso Jesús, gracias por habernos dado esta dicha preciosa, estar este día, estar en tu casa. Tu bendición sigue. Gracias porque este templo completó esos 28 años y hoy estamos comprobando una vez más que esa generación en la que nos toca vivir continúa siendo bendecida de parte tuya dentro de esta casa. Bendice todas y cada una de las familias de la congregación, los que ya formamos parte de ella, los que están, Señor, por tomar esa decisión, esas familias también tú ya tienes bendición sobre de ellos, y los que habrán de venir. Ayúdanos, bendito Dios, para que tu casa sea abierta para todas las familias. Bendícenos esta semana. Estamos comenzando esta nueva semana hoy domingo y queremos llegar al fin de la semana bendecidos en tu nombre de gracia. Sea el nombre de Jesús glorificado desde ahora y para siempre. Amén. No se les olvide nuestro culto el día miércoles, ¿verdad? Con el nombre del Señor Jesucristo. Pues aquí estamos a las 7 de la tarde en el nombre del Señor. Mi deseo, Dios le guarde, Dios le bendiga. Nos despedimos unos de otros, los hermanos ministran y las damas por ahí las ocupa un poquito la hermana Eli.